Tras el mito de la conquista de México. Parte 17.4. Si México no es un país mestizo, ¿entonces qué es? A lo largo de su primer siglo de vida, el país se vio hundido en una crisis permanente por la debilidad del Estado y por los constantes levantamientos, traiciones y azonadas. En estos conflictos participaron de manera destacada los nuevos ciudadanos, los hablantes de lenguas indígenas. Esto hacía temer a los que se llamaban a sí mismos criollos o mestizos que el país desaparecería debido a una especie de lucha entre razas, más que entre grupos políticos y sociales diferentes. Este fue uno de los aspectos que dio origen al mito del mestizaje, bajo el supuesto de que la unión entre las razas sería la única manera de salvar a la patria. Desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX, con los 10 años del movimiento revolucionario, el país logró, con más pena que gloria, forjar una relativa estabilidad y construir un Estado más o menos fuerte. En este contexto, sí se pudo conformar un régimen político autoritario que logró imponer, entre otras cosas, un modelo de desarrollo capitalista y una definición de lo que significaba ser mexicano. De esta manera, casi todos los mexicanos aceptaron y socializaron el discurso oficial y falazmente se asumieron como racialmente mestizos, aunque resaltando, por supuesto, su lado blanco. ¿Por qué? Porque cubrían el perfil establecido. En primer lugar, porque eran hablantes monolingües de español, pero además porque contaban con una educación formal mayormente provista por el Estado. Vivían en zonas urbanas, tenían un estilo de vida moderno, sus convicciones políticas eran liberales e incluso progresistas, creían que el Estado debía ser laico, eran más guadalupanos que católicos, aceptaban y reproducían las formas patriarcales y autoritarias y estaban conformes con el orden de las cosas, es decir, con el sistema establecido. Sin embargo, como puede observarse, todos los aspectos que acabo de mencionar nada tienen que ver con una unificación racial, sino más bien con una unificación política, económica, lingüística y cultural. Además, en los hechos, este esfuerzo de unidad y homogenización fue mucho menos generalizado de lo que se piensa, ya que un porcentaje importante de la población no logró o no quiso cubrir ese perfil. En tal caso se encontraron millones de indígenas que rehusaron hacerse mestizos y otros sectores marginados o francamente oposicionistas, como los católicos que participaron en la Guerra Cristera o grupos de inmigrantes opuestos a mezclarse con la población mexicana. ¿Qué hizo el Estado con estos grupos ajenos al mestizaje? No los trató nada bien. Muchos indígenas fueron exterminados o deportados. Los rebeldes cristeros fueron reprimidos brutalmente. Los chinos y los mexicanos de origen chino fueron segregados o deportados, y los inmigrantes judíos fueron excluidos. Todo esto en nombre del mítico mestizaje y del racismo que lleva implícito. Al igual que en el siglo XVI, el fracasado proceso de unión y homogenización de los siglos XIX y XX fue producto de las imposiciones violentas y del autoritarismo del Estado y de los grupos de poder detrás de él, que en realidad buscaba generar desigualdades como parte esencial de su funcionamiento político. Ya vimos que la concepción moderna del mestizaje como origen y destino de la patria mexicana surgió durante el porfirismo, de la mano de intelectuales como Justo Sierra, y luego fue desarrollada por los pensadores cercanos a la Revolución, como José Vasconcelos y Octavio Paz. Se trataba, de acuerdo con el discurso oficialista, de la unificación racial de la población y de la consecuente construcción armónica de una poderosa nación mestiza, en la que se integrarían los mejores rasgos de sus razas generadoras, la indígena y la española. Sin embargo, para lograr imponer y socializar el mestizaje como definitorio de la identidad nacional, era necesario que todos los mexicanos, sin excepción,
se sometieran a la nueva ideología dominante. Así, debía aceptarse la imposición del español como lengua nacional y de los postulados de la cultura liberal y capitalista moderna, e integrarse a las instituciones creadas por el sistema político autoritario. Por medio de la educación básica, se logró inculcar en las nuevas generaciones el mito fundacional del mestizaje. Al mismo tiempo, el autoritarismo político y la intolerancia cultural cumplieron la función de salvaguardar el nuevo orden establecido. No obstante, luego de la Segunda Guerra Mundial, con la derrota del nazismo alemán y de su ideología supremacista, en nuestro país la esencia racial del mestizaje perdió fuerza. A partir de ahí, el discurso oficialista de la homogenización y la unificación pasó de lo biológico a lo cultural. Por supuesto, sin dejar de condenar cualquier tipo de diversidad que atentara contra la unidad nacional, sobre todo la de aquellos que por necedad han querido mantenerse aislados y se niegan a participar de los beneficios del progreso, y sin romper dicho discurso con sus fundamentos raciales y racistas.